indiscutiblemente Boves se convierte precisamente en el signo totalmente contrario en el momento de la independencia. En el momento de la declaración de independencia, Boves sí lideriza al movimiento, digamos, popular. Lleva a su seno, forma un ejército con gente pobre, gente descamisado, incluso españoles empobrecidos que no pertenecían, que eran pulperos, algunos pequeños comerciantes y gente de la delincuencia, pues gente que vivía del asalto y de las correrías, pero también indígenas, también negros que participaron mucho con Boves. Y Boves sí constituye un ejército popular que derrota al ejército de la Primera República, derrota a Bolívar, pues, ¿no? Posteriormente Boves Boves es un personaje realmente extraordinario por su propia condición contradictoria, porque al mismo tiempo que lucha contra los mantuanos, que son de alguna forma entendidos por el sector popular como los enemigos reales, los enemigos verdaderos, puesto que quienes expoliaban al pueblo de alguna manera eran los mantuanos. El rey, en definitiva, estaba bien lejos. No era percibido por la población, digamos, popular, por los sectores más pobres, no era percibido el rey como el enemigo inmediato. El enemigo inmediato era el mantuano, era el dueño de las tierras, era el dueño de los esclavos, era el que establecía de alguna manera el dominio y el control y el látigo sobre los empobrecidos. Por eso Boves logra reunir este ejército, pero Boves tampoco confiaba en los españoles, muy a pesar de que muchas veces peleó al lado de los españoles y defendiendo a la realeza. Boves atacaba a los mantuanos, pero al mismo tiempo odiaba a los españoles. Era una especie de personaje totalmente contradictorio y por eso era imposible que se sostuviera en medio de una pelea contra dos enemigos muy poderosos. No existe, la declaración de la independencia se basa o fue, digamos, un discurso estructurado a partir del discurso de la Revolución Francesa. La necesidad de crear un Estado liberal, burgués, en donde los principios de igualdad, fraternidad, ante la ley y ante la sociedad, eran lo que sustentaba los principios de la Revolución Francesa que son asumidos por el movimiento independentista en todo el continente. Esos principios se convierten en el norte o digamos en la utopía a conquistar o a construir. Entonces, en este contexto americano de emancipador, también tiene mucho que ver lo que está pasando en Europa y concretamente en España, que es la invasión de Napoleón a la península ibérica en su conflicto con Inglaterra. De hecho, la prisión del rey español Fernando VII, la imposición de un rey francés, el hermano del emperador Napoleón, José Bonaparte, y lógicamente la resistencia española a esta ocupación francesa. De tal manera que hay todo un conjunto de hechos, tanto en Europa como en la península ibérica, el conflicto entre Inglaterra y España y Francia, después los acontecimientos americanos, y que van permitiendo que la idea de autonomía al principio y de independencia después termine imponiéndose, y así vemos como durante un lapso de tiempo relativamente corto se declaran independientes casi todos los países del continente americano, y entre ellos Venezuela el 5 de julio de 1811. Ahora, estos acontecimientos que están ocurriendo en Venezuela no están ocurriendo en el vacío, están ocurriendo en toda América Latina. Recuerden que en 1804 hubo la Revuelta Negra en Haití, que fue el primer país que realmente se declaró independiente del continente frente al coloniaje francés. Y en 1810 también en Buenos Aires, en paralelo con Caracas, se inician los procesos independentistas del sur del continente. Los había antecedido a la independencia norteamericana en 1776. La primera constitución, la constitución de 1811, la primera constitución venezolana, se decreta el catolicismo como religión oficial del Estado. Es decir, que eso indica que la religión la iglesia
y el catolicismo tenía una presencia fundamental en la constitución del Estado republicano, ¿no? Porque repito, no solamente se decreta como religión oficial, sino la religión del Estado en la primera constitución, como ya dije, ¿no? Al principio la presencia eclesiástica lógicamente está mucho más cerca de la monarquía que de los sectores independentistas, pero hubo sacerdotes y sectores de iglesia que se vincularon también desde muy temprano al proceso emancipador, y al fin de cuentas pues, la mayoría se calificaba de católica, entonces ya eso automáticamente le va a dar una gran importancia a la iglesia. Pero además la iglesia tenía otra característica, y es que era una institución consolidada en todo el territorio nacional. Quizás de las pocas instituciones nacionales era la iglesia, porque tenía presencia en todas partes, en las ciudades, en los pueblos, en los caseríos, en el campo, y además estaba organizado con los seminarios y las instituciones educativas prácticamente, y el registro, los registros que llevaban, la partida de bautizo, etc. Entonces la iglesia era quizás una de las estructuras más importantes y más coherentes dentro del proyecto republicano, ya que en un país anarquizado y en guerra, la iglesia de alguna manera representaba no solamente la creencia mayoritaria, sino la institución que estabilizaba de alguna manera esa sociedad tan anarquizada, tan problemática como fueron los primeros 10-15 años una vez declarada la independencia.